Dicen que los celos son el veneno más peligroso, capaz de destruir un hogar en segundos. Eduardo, un exitoso millonario de 40 años, regresaba de un viaje de negocios esperando ver a su prometida, pero lo que encontró en el portón de su mansión, bajo una tormenta torrencial, no fue una bienvenida, sino un crimen moral. Sofía, su nueva y joven empleada, estaba siendo echada a la calle como si fuera basura. Lo que Eduardo hizo esa noche cambió el destino de 3 personas para siempre. Estás en Rutas Fascinantes. Si detestas las injusticias, suscríbete ahora y activa la campanita. Y dime, ¿perdonarías un acto de crueldad por amor? Déjalo en los comentarios y empecemos. La tormenta que azotaba la ciudad esa noche era feroz, un diluvio bíblico que convertía las calles del exclusivo barrio residencial en ríos oscuros y peligrosos. Dentro de su Mercedes-Benz blindado, Eduardo, un empresario de 40 años con facciones marcadas por el estrés y el éxito, miraba el reloj con impaciencia. Eran las 11 de la noche. Había adelantado su regreso de Nueva York 2 días para sorprender a Vanessa, su prometida, con quien se casaría en un mes. Llevaba en el bolsillo una caja de terciopelo con un collar de diamantes como ofrenda de paz, ya que las últimas semanas habían sido tensas. Vanessa se había vuelto cada vez más posesiva y controladora, quejándose constantemente del personal, de sus horarios y de cualquier mujer que se acercara a él. Eduardo suspiró, frotándose las sienes, esperando que su llegada sorpresa pudiera suavizar las cosas y traer un poco de armonía a su hogar, que últimamente parecía más un campo de batalla que un refugio. El coche giró suavemente hacia la entrada de su propiedad, los faros potentes cortando la cortina de agua. A través de la ventanilla empañada, Eduardo observó las luces de su mansión. Estaban todas encendidas, lo que sugería que Vanessa estaba despierta, quizás organizando una de sus cenas sociales o simplemente esperándolo despierta por intuición. Sin embargo, cuando el coche se acercó al enorme portón de hierro forjado que separaba su mundo de privilegios de la calle, el chofer frenó bruscamente. «Señor Eduardo, hay un obstáculo en la entrada. Parece una persona», dijo el conductor, entrecerrando los ojos. Eduardo se inclinó hacia adelante. Efectivamente, justo fuera del perímetro de seguridad, bajo la lluvia helada y sin ningún tipo de protección, había una figura solitaria. No era un guardia, ni un vagabundo cualquiera. Era una mujer joven, empapada hasta los huesos, luchando por mantener el equilibrio contra el viento. El corazón de Eduardo dio un vuelco al reconocer la silueta iluminada por los faros. Era Sofía, la nueva empleada doméstica que había contratado hacía apenas 2 meses. Tenía 28 años, era rubia, de una belleza natural y discreta que, lamentablemente, no había pasado desapercibida para nadie en la casa, especialmente para Vanessa. Sofía era eficiente, educada y necesitaba desesperadamente el trabajo para enviar dinero a su familia en el campo. Verla allí, parada en medio de la nada, temblando violentamente y sosteniendo 2 maletas grandes y viejas, una en cada mano, hizo que una alarma sonara en la cabeza de Eduardo. Algo terrible había sucedido en su ausencia, algo que explicaba por qué una chica joven estaba siendo expulsada a la intemperie en la peor noche del año. «Detén el coche, Roberto. Ahora», ordenó Eduardo, su voz tensa y grave. Sin esperar a que el chofer diera la vuelta para abrirle la puerta, Eduardo salió al exterior, recibiendo el impacto brutal de la lluvia fría sobre su traje de diseñador. No le importó. Corrió hacia el portón donde estaba Sofía. La chica parecía estar en estado de shock. Su cabello rubio, normalmente recogido en un moño pulcro, estaba pegado a su cara pálida, y el agua goteaba de su nariz y barbilla. Llevaba su uniforme de servicio puesto, pero encima tenía un suéter delgado que no servía de nada contra el frío. Al ver a Eduardo acercarse, Sofía dio un paso atrás, casi tropezando con sus propias maletas, y sus ojos azules se llenaron de un terror absoluto. «Señor Eduardo, no, por favor, no se acerque», gritó Sofía, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. «Ella me dijo que si lo veía a usted, llamaría a la policía. Por favor, déjeme ir, ya me estaba yendo». Eduardo la alcanzó y la agarró suavemente por los hombros para estabilizarla.
sintiendo cómo el cuerpo de la joven se sacudía por los espasmos del frío. ¿De qué estás hablando, Sofía? ¿Quién te dijo eso? ¿Vanessa?, preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. La sola idea de que su prometida hubiera echado a esta chica a la calle a medianoche, bajo una tormenta, le revolvió el estómago. Era un acto de crueldad inhumana. Sofía asintió frenéticamente, llorando, sus lágrimas mezclándose con la lluvia. La señorita Vanessa me echó hace una hora. Me quitó el teléfono para que no pudiera llamar a nadie. Me dijo que esperara aquí afuera hasta que me pudriera. La furia comenzó a calentar la sangre de Eduardo, desplazando el frío de la lluvia. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Sofía? ¿Robaste algo? ¿Rompiste algo de valor?, preguntó, tratando de encontrar una lógica, aunque fuera retorcida para tal castigo. Sofía negó con la cabeza con vehemencia, soltando una de las maletas para cubrirse el rostro con las manos. No, señor, se lo juro. Yo nunca tocaría nada suyo. Ella se enfadó porque encontró una camisa suya en mi cuarto de servicio, pero yo solo la estaba planchando. Se me olvidó devolverla al armario principal antes de que ella entrara. Ella dijo que yo la tenía ahí porque estaba obsesionada con usted. Me gritó cosas horribles, señor. Me llamó ladrona de maridos y me sacó a empujones. Eduardo cerró los ojos un momento, dejando que la lluvia lavara la incredulidad. Celos. Todo se reducía a los celos enfermizos de Vanessa. Había echado a una mujer inocente a la calle, poniéndola en peligro físico, solo por una camisa mal colocada y sus propias inseguridades. Sofía era joven y hermosa, y eso era un crimen imperdonable a los ojos de su prometida. «Mírame, Sofía», dijo Eduardo, obligándola a levantar la vista. «No hiciste nada malo. Estabas haciendo tu trabajo. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarte así en mi casa. Vanessa no es la dueña de esta propiedad. Yo lo soy. Y yo no autoricé tu despido». Sofía temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie, pero ella dijo que si volvía a entrar, me metería en la cárcel. Dijo que diría que le robé sus joyas. «Señor, tengo miedo. No tengo a dónde ir a esta hora. No tengo dinero para un hotel y los autobuses ya no pasan. Solo quiero irme a mi pueblo, pero no sé cómo llegar». La vulnerabilidad de Sofía rompió el corazón de Eduardo. Era una chica trabajadora, lejos de su familia, siendo aplastada por los caprichos de una mujer rica y mimada. Eduardo tomó una decisión instantánea. No iba a permitir que esta injusticia continuara ni un segundo más. «No vas a ir a ningún pueblo esta noche, y mucho menos vas a ir a la cárcel», declaró Eduardo con firmeza, arrebatándole las maletas de las manos. «Vas a entrar conmigo, ahora mismo». Sofía intentó resistirse, aterrorizada por las represalias de Vanessa. «No, señor, por favor. Ella se va a poner furiosa. No quiero causarle problemas con su boda». Eduardo soltó una risa seca y amarga. «¿Mi boda? Sofía, en este momento, mi boda es la menor de mis preocupaciones. Lo que me preocupa es que te mueras de hipotermia en mi puerta. Entra al coche». Eduardo abrió la puerta trasera del Mercedes y prácticamente empujó a la chica dentro del vehículo caliente y seco. Eduardo metió las maletas empapadas en el maletero y se subió al asiento trasero junto a ella, ignorando su propia ropa mojada que arruinaba la tapicería de cuero. «Roberto», le dijo al chofer, que miraba la escena por el retrovisor con los ojos muy abiertos, «entra a la propiedad y aparca justo frente a la puerta principal. Quiero que Vanessa nos vea llegar». El chofer asintió y el coche avanzó hacia la mansión iluminada. Eduardo miró a Sofía, que estaba encogida en una esquina del asiento, abrazándose a sí misma. «Vas a tomar un baño caliente, vas a comer algo y vas a dormir en la habitación de huéspedes, no en el cuarto de servicio», le dijo Eduardo. «Y luego, Vanessa y yo vamos a tener una conversación muy larga y muy definitiva». El vehículo se detuvo frente a la imponente entrada principal de la mansión, iluminada por luces cálidas que contrastaban cruelmente con la miseria de la tormenta exterior. Dentro del coche, el silencio era denso y sofocante. Sofía se había encogido en su asiento, temblando no solo por el frío que calaba sus huesos, sino por el terror puro de lo que estaba por suceder. «¿Está seguro, señor?», susurró con los dientes castañeteando. Ella va a gritar.
No quiero que peleen por mi culpa. Eduardo la miró con una mezcla de compasión y determinación férrea. No vamos a pelear por tu culpa, Sofía. Vamos a pelear por su falta de humanidad. Y no te preocupes por los gritos. En esta casa, mi voz es la única que tiene la última palabra sobre quién se queda y quién se va. Eduardo abrió la puerta del coche, ignorando el agua que caía, y corrió hacia el lado de Sofía para ayudarla a bajar, como si fuera una invitada de honor y no una empleada despedida. Al abrir la puerta principal de roble macizo, una ráfaga de aire caliente y perfumado con esencias de vainilla los golpeó. Un recordatorio del lujo y la comodidad que reinaban dentro. Eduardo entró primero, chorreando agua sobre el mármol italiano del vestíbulo, sosteniendo a Sofía por el brazo para que no se desplomara. Casi al instante, el sonido de tacones altos resonó en el piso superior. Vanessa apareció en la cima de la escalera, luciendo impecable en un vestido de seda color crema, con una copa de vino en la mano y una sonrisa ensayada de bienvenida. «Eduardo, mi amor, llegaste antes», exclamó bajando los primeros escalones con elegancia. Pero su sonrisa se congeló y se transformó en una mueca de horror absoluto cuando sus ojos bajaron y vieron a la figura empapada y temblorosa que estaba junto a su prometido. La copa de vino casi se le resbala de los dedos. ¿Qué hace esa mujer aquí?», siseó, su voz perdiendo toda dulzura y volviéndose afilada como un cuchillo. Vanessa bajó el resto de las escaleras corriendo, pero no para abrazar a Eduardo, sino para confrontarlo. Su rostro, antes bello, se contorsionó en una máscara de furia y celos. «Te has vuelto loco, Eduardo. Acabo de echar a esta ladrona de tu casa, y tú la traes de vuelta como si fuera una mascota perdida», gritó Vanessa, señalando a Sofía con un dedo acusador y manicurado. «Mírala, está ensuciando todo el piso, huele a perro mojado. Te dije claramente que no la quería ver nunca más. ¿Es que no respetas mis decisiones en nuestro hogar? ¿Prefieres ponerte del lado de la sirvienta antes que del de tu futura esposa?» Sofía intentó esconderse detrás de Eduardo, sollozando en silencio, sintiéndose pequeña e insignificante ante la ira de la señora de la casa. La crueldad de Vanessa era palpable, llenando el espacio con una toxicidad que hacía que el aire fuera difícil de respirar. Eduardo soltó el brazo de Sofía solo para dar un paso al frente y crear una barrera física entre las dos mujeres. Su expresión era de una frialdad que Vanessa nunca había visto antes. «¡Basta!», rugió Eduardo, su voz retumbando en el vestíbulo con tal autoridad que Vanessa retrocedió un paso instintivamente. «No te atrevas a llamarla ladrona ni una vez más, a menos que tengas pruebas irrefutables, que sé que no tienes, y sobre nuestro hogar. Te recuerdo, Vanessa, que este es mi hogar, y en mi hogar no se echa a la gente a la calle en medio de un huracán». Eduardo se giró hacia el pasillo de la cocina y gritó: «Roberta, Juana, vengan aquí ahora mismo». Dos empleadas más ancianas aparecieron corriendo, asustadas. «Llévense a Sofía a la habitación de huéspedes de la planta baja. Prepárenle un baño caliente, denle ropa seca de mi hermana que está en el armario y tráiganle sopa. Y si alguien intenta detenerlas, me avisan inmediatamente». Vanessa observó boquiabierta e incrédula cómo las otras empleadas se llevaban a Sofía, tratándola con cuidado y respeto por orden del patrón. Cuando se quedaron solos en el vestíbulo, la furia de Vanessa estalló. «¿La habitación de huéspedes? ¿Ropa de tu hermana? ¿Te estás escuchando, Eduardo? La estás tratando como si fuera de la familia. Es una simple limpiadora», gritó, con lágrimas de rabia en los ojos. «¿Sabes lo que hizo? Encontré tu camisa, la azul que te regalé escondida en su cuarto. La estaba oliendo, Eduardo. Es una obsesiva. Quiere meterse en tu cama y tú eres tan ciego que le abres la puerta. ¿Cómo puedes humillarme así frente al servicio? Yo soy la mujer con la que te vas a casar». Vanessa se agarraba el pecho, interpretando el papel de víctima a la perfección, convencida de que su drama manipularía a Eduardo como siempre lo había hecho. Eduardo la miró, pero esta vez no vio a la mujer hermosa de la que se había enamorado. Vio a una persona vacía, insegura y cruel. Se pasó la mano por el cabello mojado, cansado. «Vanessa, por favor, detente. ¿Una camisa? ¿Ese es tu gran crimen?
Sofía es la encargada de lavandería y planchado. Es su trabajo tener mi ropa en su área de trabajo. Decir que la estaba oliendo o escondiendo es una proyección de tus propias inseguridades enfermas, respondió Eduardo con calma, pero con firmeza. Pero incluso si fuera cierto, incluso si ella hubiera cometido un error, ¿eso justifica echarla a una tormenta eléctrica a medianoche? ¿Sin dinero? ¿Sin teléfono? Podría haberle pasado algo terrible allá afuera. ¿No tienes ni una pizca de empatía en ese cuerpo? ¿Qué clase de ser humano hace eso a otro? Vanessa se secó las lágrimas falsas y su mirada se endureció. Se dio cuenta de que las lágrimas no estaban funcionando y cambió de táctica a la agresión. Cruzó los brazos sobre su pecho, haciendo brillar el enorme anillo de compromiso de diamantes que Eduardo le había dado. No me vengas con lecciones de moral, Eduardo. Aquí la única víctima soy yo. Esa chica es joven, bonita y tú pasas mucho tiempo fuera. No soy estúpida. Si la defiendes tanto es porque te importa demasiado, lanzó Vanessa, jugando su última carta. Así que te voy a dar un ultimátum. O ella se va ahora mismo, esta noche, o me voy yo. Y si me voy, se acaba la boda, se acaba el compromiso, y te aseguro que todo nuestro círculo social sabrá que preferiste a una sirvienta antes que a tu prometida. Tú eliges, la basura o yo. El silencio que siguió al ultimátum fue pesado. Eduardo miró el anillo en el dedo de Vanessa. Luego miró las escaleras por donde se habían llevado a Sofía, una chica que no tenía nada, pero que trabajaba duro para mantener a su familia. Luego miró a Vanessa, una mujer que lo tenía todo, y aún así sentía la necesidad de destruir a los que tenían menos para sentirse poderosa. En ese momento, la venda de amor que Eduardo tenía en los ojos cayó definitivamente al suelo. Se dio cuenta de que casarse con Vanessa sería condenarse a una vida de superficialidad y crueldad. No era una elección difícil, era una liberación. Eduardo metió las manos en los bolsillos de su pantalón mojado y suspiró, sintiendo una extraña paz. «Tienes razón en una cosa, Vanessa», dijo Eduardo suavemente, acercándose a ella. Vanessa sonrió triunfante, pensando que había ganado, que él iba a ceder y echar a Sofía. Pero la sonrisa se le borró cuando vio la expresión de tristeza y decepción profunda en los ojos de él. «No podemos seguir así. Yo no puedo casarme con alguien que es capaz de disfrutar del sufrimiento ajeno. He intentado ignorar tu comportamiento con el personal, tus comentarios clasistas, tus celos, pero lo de esta noche cruzó una línea que no tiene retorno. Me has mostrado quién eres realmente cuando nadie te ve, y la mujer que veo no me gusta». Eduardo extendió la mano con la palma abierta hacia ella. «El ultimátum lo acepto, pero no como tú crees. Si tengo que elegir entre la crueldad y la compasión, elijo la compasión siempre. Sofía se queda. Ella necesita este trabajo y un techo seguro esta noche. Tú, por otro lado, tienes un apartamento en el centro, tarjetas de crédito ilimitadas y un chofer a tu disposición. Así que, por favor, Vanessa, dame el anillo». La petición fue dicha en voz baja, pero tuvo el impacto de una bofetada. Vanessa se quedó paralizada, blanca como el papel, mirando a Eduardo como si le hubieran hablado en un idioma extraterrestre. «¿Qué? ¿Me estás terminando? ¿Por ella?», susurró, con la voz temblando de una rabia volcánica que estaba a punto de estallar. La incredulidad en el rostro de Vanessa se transformó rápidamente en una mueca de odio puro, deformando sus bellas facciones hasta hacerla irreconocible. No podía procesar que Eduardo, el hombre que le había dado todo, estuviera eligiendo la dignidad de una empleada sobre su capricho. Soltó una carcajada histérica, aguda y cortante, que resonó en las paredes de mármol del vestíbulo. «Esto es una broma, tiene que ser una broma de mal gusto», gritó, agitando las manos. «¿De verdad vas a tirar 3 años de relación a la basura por una campesina que no sabe ni hablar bien? ¿Me estás cambiando a mí, a Vanessa de la Vega, por una mujer que limpia mis inodoros? Te vas a arrepentir, Eduardo. Te vas a arrepentir cada día de tu miserable vida cuando te des cuenta de que has cambiado un diamante por un pedazo de carbón». Su voz destilaba veneno, intentando herir el orgullo de Eduardo, pero él permaneció inmóvil, mirándola con una lástima distante, como quien observa a un extraño haciendo una rabieta. Al ver que sus insultos no surtían efecto,
Vanessa se arrancó el anillo de compromiso del dedo con una violencia tal que se lastimó la piel. «¡Toma tu estúpido anillo!», chilló lanzando la joya de $100,000 con todas sus fuerzas. El anillo golpeó el pecho de Eduardo y rebotó, cayendo al suelo de piedra con un tintineo metálico y triste, rodando hasta detenerse bajo una consola. «No quiero nada que venga de un hombre tan débil y patético. Quédate con tu sirvienta. Ojalá sean muy felices en la miseria social que les espera, porque me voy a encargar de que nadie en esta ciudad te vuelva a mirar a la cara». Con un último resoplido de desprecio, Vanessa agarró su bolso de diseñador, se dio la vuelta y salió taconeando furiosamente hacia la noche, subiéndose al coche que Eduardo había dejado encendido, ordenando al chofer a gritos que la sacara de ese manicomio inmediatamente. El portazo final retumbó como un disparo, marcando el fin de una era. El silencio que siguió a la partida de Vanessa fue absoluto, casi ensordecedor. Eduardo se quedó de pie en el centro del vestíbulo, con el agua de su ropa formando un charco a sus pies, sintiendo una mezcla extraña de agotamiento y una ligereza abrumadora. Se agachó lentamente para recoger el anillo del suelo. Al sostener la joya fría y brillante en su mano, no sintió dolor ni nostalgia, solo la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Ese anillo no representaba amor, representaba una transacción comercial que le había costado su paz mental. Suspiró profundamente. Guardó el anillo en su bolsillo y se pasó las manos por la cara. La casa, que minutos antes estaba cargada de toxicidad y gritos, ahora parecía respirar de nuevo. Eduardo se quitó el saco mojado y caminó hacia el pasillo de la planta baja, donde sabía que Sofía estaba refugiada, sintiendo que su verdadera noche apenas comenzaba. Al llegar a la puerta de la habitación de huéspedes, Eduardo dudó un momento antes de tocar. Se sentía avergonzado por todo lo que Sofía había tenido que presenciar y sufrir bajo su techo. Finalmente, dio 2 golpes suaves en la madera. La puerta se abrió lentamente, revelando a Juana, la cocinera, quien le hizo un gesto para que pasara. Dentro, sentada en el borde de la cama y envuelta en una manta gruesa, estaba Sofía. Ya no llevaba el uniforme empapado, vestía un conjunto de chándal gris holgado que había pertenecido a la hermana de Eduardo. Tenía el cabello húmedo suelto sobre los hombros y sostenía una taza de caldo caliente con ambas manos, que aún temblaban ligeramente. Al ver entrar a Eduardo, Sofía intentó ponerse de pie de un salto, con los ojos llenos de miedo y culpa, como si esperara que él entrara a regañarla por haber causado la ruptura. «Señor Eduardo, lo siento muchísimo», empezó a decir Sofía, con la voz quebrada, dejando la taza en la mesita de noche apresuradamente. «Escuché los gritos, escuché que ella se fue. Todo esto es mi culpa. Nunca debí haber dejado esa camisa fuera de lugar. Por favor, no se pelee con ella por mí. Yo no valgo la pena. Puedo irme ahora mismo si eso arregla las cosas. No quiero que pierda a su prometida por una tontería mía». La humildad de la chica, preocupándose por la felicidad de su patrón, incluso después de haber sido maltratada, conmovió profundamente a Eduardo. Era un contraste tan brutal con el egoísmo de Vanessa que casi le dolía. Eduardo levantó una mano suavemente para detener su discurso atropellado y negó con la cabeza, acercándose a ella con pasos lentos para no asustarla más. «Sofía, siéntate, por favor», dijo Eduardo con voz suave. «Escúchame bien, tú no rompiste nada. Lo que pasó esta noche no fue culpa tuya. Tú solo fuiste la luz que me permitió ver las grietas que ya existían. Vanessa se fue porque nuestras visiones de la vida son incompatibles, no por una camisa». Eduardo se sentó en un sillón frente a ella, mirándola a los ojos con sinceridad. «Tú no eres el problema, Sofía. De hecho, te debo una disculpa. Lamento profundamente que hayas tenido que pasar por esa humillación en mi casa. Te prometí seguridad y respeto cuando te contraté, y te fallé al permitir que alguien te tratara así. Pero te juro que eso no volverá a pasar. Nadie volverá a gritarte en esta casa mientras yo sea el dueño». Sofía lo miró, y por primera vez vio al hombre detrás del título de millonario. Vio el cansancio en sus ojos, la ropa mojada que aún llevaba, y la tristeza de alguien que acaba de ver su futuro desmoronarse.
pero que elige hacer lo correcto. «Gracias, señor», susurró ella, bajando la mirada hacia sus manos. Nadie nunca me había defendido así. En mi pueblo, la gente como nosotros, estamos acostumbrados a agachar la cabeza. Pensé que me iba a dejar en la calle. Eduardo se inclinó hacia adelante. «Nunca más agaches la cabeza, Sofía. La dignidad no tiene precio. Y quiero que sepas que tu trabajo está seguro. No tienes que irte a ningún lado. Mañana, cuando descanses, hablaremos de tus nuevas responsabilidades, porque claramente necesito a alguien de confianza cerca. Y tú has demostrado tener más integridad en un dedo que muchas personas en todo su cuerpo». La mañana siguiente amaneció con un sol brillante que contrastaba con la tormenta de la noche anterior. La atmósfera en la mansión había cambiado radicalmente. Ya no se sentía esa tensión eléctrica de caminar sobre cáscaras de huevo por miedo a molestar a Vanessa. Las empleadas, Juana y Roberta, cantaban bajito en la cocina mientras preparaban el desayuno, aliviadas de que la señora gruñona, como la llamaban en secreto, ya no estuviera. Sofía se despertó en la habitación de huéspedes, confundida por un momento al ver las sábanas de hilo egipcio, hasta que los recuerdos de la noche anterior la golpearon. Se vistió rápidamente con su uniforme de repuesto, temerosa de haber dormido demasiado, y corrió a la cocina. Pero en lugar de regaños, encontró sonrisas y un plato de desayuno esperándola. «Siéntate, niña», le dijo Juana. «El patrón dijo que hoy tienes el día libre para recuperarte del susto, pero sabíamos que vendrías». Sin embargo, fuera de los muros seguros de la mansión, la tormenta de Vanessa apenas comenzaba. Fiel a su amenaza, la exprometida había comenzado una campaña de desprestigio desde el momento en que subió a su coche. Las redes sociales de Eduardo y los teléfonos de sus amigos comenzaron a llenarse de mensajes venenosos. Vanessa publicó historias llorando, insinuando que Eduardo la había maltratado emocionalmente y que la había reemplazado por una oportunista cazafortunas del servicio doméstico. Los rumores corrieron como la pólvora en la alta sociedad. Dicen que Eduardo perdió la cabeza, murmuraban en los clubes de golf. Dicen que se fugó con la sirvienta. Eduardo, desayunando solo en el comedor, leía los mensajes en su teléfono con una expresión estoica. Sabía que esto pasaría. Era el precio de la libertad. A pesar del escándalo externo, Eduardo decidió ignorarlo. Guardó su teléfono y se centró en su café. En ese momento, Sofía entró en el comedor, no para servirle, sino cargando un jarrón con flores frescas que había recogido del jardín, intentando arreglar el desastre que la tormenta había dejado fuera. «Señor, disculpe, sé que dijo que descansara, pero vi que el jardín estaba triste y pensé que estas flores alegrarían la mesa», dijo tímidamente. Eduardo la miró. Las flores estaban perfectamente arregladas, aportando un toque de color y vida a la habitación fría. Sofía no estaba intentando ser la señora de la casa, simplemente estaba cuidando el hogar con un cariño genuino que Vanessa jamás había tenido. Eduardo sonrió levemente. «Gracias, Sofía. Son perfectas. Y por cierto, ¿sabes jugar al ajedrez? Esta casa está demasiado tranquila hoy y necesito despejar la mente». La partida de ajedrez en la biblioteca se convirtió en una revelación inesperada para Eduardo. Había asumido, con cierto prejuicio inconsciente, que tendría que enseñarle a Sofía las reglas básicas, pero se encontró frente a una oponente formidable. Sofía movía las piezas con una intuición afilada y una estrategia silenciosa que lo puso en jaque en menos de 20 movimientos. «Mi abuelo me enseñó en la plaza del pueblo», explicó ella con una sonrisa tímida al ver la cara de asombro de su patrón. Él decía que la vida es como el ajedrez. No importa si eres un peón o una reina. Todos terminan en la misma caja, así que lo que importa es cómo te mueves mientras estás en el tablero. Eduardo se recostó en su silla de cuero, mirándola no como a una empleada a la que había salvado, sino como a una mujer inteligente y profunda que había estado oculta bajo un uniforme gris. Por primera vez en meses, Eduardo se sintió intelectualmente desafiado y genuinamente acompañado en su propia casa. Sin embargo, la burbuja de paz dentro de la mansión estaba siendo asediada por el veneno de Vanessa en el exterior. 2 días después, los efectos de la campaña de desprestigio
comenzaron a materializarse en el ámbito profesional de Eduardo. Un socio importante canceló una reunión de inversión citando inestabilidad personal, y varias esposas de sus colegas de la junta directiva dejaron de invitarlo a eventos sociales. El rumor de que Eduardo había perdido la razón y estaba viviendo en pecado con la sirvienta se había convertido en la comidilla de la ciudad, alimentado por las lágrimas falsas de Vanessa en Instagram. Eduardo leía los correos de cancelación con la mandíbula tensa. No le importaba lo que pensaran de él, pero le enfurecía que estuvieran utilizando a Sofía, una persona inocente y trabajadora, como munición para atacarlo. Sabía que no podía seguir escondiéndose en su casa. Tenía que enfrentar a la sociedad y demostrar que no tenía nada de qué avergonzarse. Sofía, que no era ajena a los murmullos de las otras empleadas y había visto las noticias en el teléfono de Juana, se sintió consumida por la culpa. Una tarde, encontró a Eduardo en su despacho, mirando por la ventana con expresión preocupada. «Señor, esto no puede seguir así», dijo ella, con la voz temblorosa pero decidida. «Están destruyendo su reputación por mi culpa. He escuchado lo que dicen. Dicen que usted ha caído bajo. Yo creo que es mejor que me vaya. Tengo un primo en la capital que puede recibirme. No quiero ser la razón por la que pierda sus negocios». Sus ojos azules estaban llenos de lágrimas contenidas. Estaba dispuesta a renunciar a su seguridad y volver a la incertidumbre solo para protegerlo a él. Ese acto de lealtad desinteresada fue la confirmación final que Eduardo necesitaba. Se levantó de su escritorio y caminó hasta ella, negando con la cabeza firmemente. «No te vas a ir, Sofía. Si te vas, ellos ganan. Y Vanessa gana», dijo Eduardo con intensidad. «Mi reputación no se basa en con quién vivo, sino en mis valores. Y tú representas esos valores mejor que nadie que conozca». Eduardo tomó aire y le lanzó una propuesta audaz. «Este sábado es la gala benéfica anual de la ciudad. Todo el mundo estará allí. Mis socios, la prensa y, por supuesto, Vanessa. Iba a cancelar, pero he decidido ir. Y quiero que vengas conmigo». Sofía abrió los ojos desmesuradamente, retrocediendo un paso. «¿Yo? ¿A una gala? Señor, soy la chica que limpia el polvo. Se reirán de usted, se reirán de mí. No tengo ropa, no sé cómo comportarme en esos lugares». Eduardo sonrió una sonrisa que prometía batalla. «No vas a ir como mi empleada, Sofía. Vas a ir como mi invitada de honor. Y en cuanto a la ropa y el comportamiento, déjamelo a mí. Vamos a darles una lección que no olvidarán hoy». Los días siguientes fueron una transformación, no al estilo de un cuento de hadas superficial, sino de empoderamiento. Eduardo no llamó a un equipo de estilistas pretenciosos. Él mismo contrató a una modista privada para que viniera a la casa. Eligieron una tela de terciopelo azul noche, el mismo color de los ojos de Sofía. El diseño era elegante, sobrio y regio, sin escotes exagerados ni brillos innecesarios. Cuando Sofía se probó el vestido terminado y se miró al espejo de cuerpo entero, no se reconoció. La postura encorvada de años de servicio desapareció, reemplazada por la figura de una mujer fuerte y hermosa. Eduardo, que esperaba en el pasillo, se quedó sin aliento cuando la vio salir. No dijo nada durante un largo minuto, simplemente la admiró con un respeto que hizo que Sofía se sonrojara. «Estás perfecta», murmuró él. «Esta noche nadie verá a la chica del servicio, verán a la reina del tablero». La llegada a la gala fue un momento de tensión cinematográfica. Cuando el Mercedes de Eduardo se detuvo en la alfombra roja, los flashes de los fotógrafos estallaron como relámpagos. Eduardo bajó primero, impecable en su smoking, y extendió la mano para ayudar a Sofía. En el momento en que ella puso un pie fuera del coche, un murmullo recorrió la multitud de invitados que esperaban en la entrada. «¿Quién es ella? Es una modelo nueva. ¿No es esa la...?» Los susurros eran venenosos, pero la presencia de Sofía era magnética. Se aferró al brazo de Eduardo con fuerza, temblando por dentro, pero manteniendo la cabeza alta como él le había pedido. Caminaron juntos hacia la entrada, desafiando las miradas críticas, cruzando el umbral hacia la boca del lobo, donde Vanessa, vestida de rojo furioso, los esperaba con una copa en la mano y la venganza en la mirada.
No pasó mucho tiempo antes de que la confrontación inevitable ocurriera. Vanessa, que había estado bebiendo más de la cuenta para calmar sus nervios, vio entrar a la pareja y sintió que la sangre le hervía. Ver la sirvienta, vestida con alta costura y del brazo del hombre que ella consideraba de su propiedad, fue un insulto intolerable. Se abrió paso entre la multitud, empujando a un camarero, y se plantó frente a ellos en el centro del salón de baile, bloqueándoles el paso. La música pareció detenerse y un círculo de silencio se formó a su alrededor. «¡Vaya, vaya!», gritó Vanessa arrastrando las palabras con una sonrisa torcida y maliciosa. «Miren a quién trajo el gato. Eduardo, querido, esto es una gala de caridad, no un baile de disfraces para el servicio doméstico. ¿No te dio vergüenza sacarla de la cocina? Aún huele a lejía desde aquí». Algunos invitados soltaron risitas nerviosas y crueles, esperando ver a Sofía derrumbarse o salir corriendo llorando, como hubiera hecho la chica de hace una semana. Sofía sintió el aguijón de las lágrimas, pero entonces recordó las palabras de Eduardo sobre la dignidad y sintió la mano cálida de él apretando la suya en señal de apoyo. Antes de que Eduardo pudiera hablar para defenderla, Sofía levantó la vista y miró a Vanessa con una calma sorprendente. «Buenas noches, señorita Vanessa», dijo Sofía con voz clara y educada. «Tiene razón, vengo de la cocina, y estoy orgullosa de ello, porque mis manos trabajan para ganarse la vida honradamente. Prefiero oler a lejía por limpiar que oler al alcohol de la amargura por no saber ser feliz. Este vestido es prestado, sí, pero la educación que tengo es mía, y parece que a usted se le olvidó la suya en casa». El salón entero jadeó. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que la chica tímida tuviera la valentía de responder con tanta clase a la reina social de la ciudad. Vanessa se quedó boquiabierta, poniéndose roja de ira, incapaz de articular una respuesta inteligente. Fue entonces cuando Eduardo dio el golpe final. Pasó un brazo alrededor de la cintura de Sofía, acercándola más a él, y habló lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «Señoras y señores», anunció Eduardo con voz firme, «quiero presentarles a Sofía. Ella me salvó cuando yo estaba ciego, y me recordó lo que es la verdadera lealtad. Vanessa tiene razón en una cosa. Sofía no pertenece a este mundo de apariencias falsas. Ella es demasiado real y demasiado buena para nosotros, y si a alguien le molesta mi compañía esta noche, la puerta es ancha. Vámonos, Sofía. Creo que el aire aquí está demasiado viciado». Eduardo y Sofía se dieron la vuelta y caminaron hacia la salida, dejando a Vanessa humillada y sola en medio de la pista de baile, mientras los murmullos de la gente cambiaban de tono, pasando de la burla a la admiración por la pareja. Salieron a la noche fresca, lejos del ruido y las luces artificiales. Al llegar al coche, la adrenalina comenzó a bajar y ambos se echaron a reír, una risa liberadora y cómplice. «No puedo creer que le dijera eso», dijo Sofía llevándose las manos a las mejillas sonrojadas. «Estuve muy mal». Eduardo la miró y en la penumbra del coche, la distancia entre patrón y empleada se desvaneció por completo. «Estuviste magnífica, Sofía. Fuiste la reina, jaque mate». Y en ese momento, mientras sus miradas se cruzaban, Eduardo supo que ya no podía, ni quería, verla solo como una amiga. El viaje de regreso a la mansión esa noche fue silencioso, pero no era el silencio incómodo de antes. Era un silencio cargado de electricidad y promesas no dichas. Al llegar, Eduardo no permitió que Sofía se retirara a la habitación de huéspedes de inmediato. La invitó a sentarse en la terraza techada, mirando la lluvia suave que había vuelto a caer, una lluvia que ya no parecía amenazante, sino purificadora. Allí, bajo la luz de la luna, Eduardo tomó la mano de Sofía. «Esta noche cambiaste todo, Sofía. No solo te defendiste a ti misma, me defendiste a mí. Me hiciste ver lo vacío que estaba mi mundo antes de que tú llegaras con tus maletas bajo la tormenta». Sofía, aún con la adrenalina de la gala corriendo por sus venas, lo miró con ternura. «Usted me salvó primero, señor. Yo solo le devolví el favor. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Mañana la gente hablará. Vanessa no se quedará tranquila». Eduardo sonrió, besando el dorso de su mano. «Que hablen, que griten. Ya no me importa el ruido de afuera, solo me importa la paz de adentro.
Y mi paz está aquí, contigo. Tal como Sofía temía y Eduardo esperaba, la reacción de la sociedad fue inmediata, pero no de la forma que Vanessa había calculado. El video del enfrentamiento en la gala, grabado discretamente por varios invitados, se filtró en las redes sociales, pero en lugar de burlarse de la sirvienta, la opinión pública se volcó contra Vanessa. Su comentario sobre oler a lejía y su actitud despectiva la convirtieron en el rostro de la arrogancia clasista que la gente detestaba. Los patrocinadores de sus eventos benéficos se retiraron silenciosamente, no queriendo asociarse con una imagen tan negativa. Vanessa, que había reinado en la alta sociedad mediante el miedo y la exclusión, se encontró probando su propia medicina. Su teléfono dejó de sonar, las invitaciones desaparecieron y se quedó sola en su apartamento de lujo, rodeada de vestidos caros y un silencio ensordecedor, comprendiendo demasiado tarde que la belleza exterior no sirve de nada si el interior es feo. En la mansión, la vida también cambió, pero para bien. Eduardo insistió en que Sofía dejara sus funciones domésticas. «No puedo permitir que la mujer que admiro limpie mis pisos, Sofía. Tienes una mente brillante y quiero que la uses». Le ofreció pagarle una carrera universitaria. Sofía, que siempre había soñado con estudiar administración de empresas pero no había tenido los recursos, aceptó con lágrimas en los ojos, prometiendo trabajar medio tiempo en la empresa de Eduardo para pagar su beca, aunque él no quería cobrarle nada. Sofía comenzó a estudiar con una voracidad impresionante, demostrando que su inteligencia era tan grande como su corazón. En las noches, la biblioteca de la mansión ya no era un lugar solitario para Eduardo. Se convirtió en su refugio compartido, donde él revisaba contratos y ella hacía tareas, intercambiando miradas y sonrisas que construían un amor sólido y lento, basado en el respeto mutuo. Un año después, Eduardo llevó a Sofía de visita a su pueblo natal. No fueron en el coche blindado ni con chofer, fueron en una camioneta sencilla, conduciendo él mismo. Eduardo quería conocer las raíces de la mujer que le había cambiado la vida. Conoció a la madre de Sofía, una mujer humilde y sabia que lo recibió con un abrazo apretado y un plato de guiso caliente, sin importarle que fuera millonario. Allí, sentado en una cocina pequeña con suelo de tierra, Eduardo se sintió más en casa que en cualquier banquete de negocios. Entendió de dónde venía la fuerza de Sofía. Al verla reír con sus hermanos, libre y feliz, Eduardo supo que no quería pasar ni un día más sin ella. No le pidió matrimonio en París ni en un yate. Se lo pidió allí mismo, bajo un árbol de mango en el patio de su madre, con un anillo sencillo que no pesaba como una cadena, sino que brillaba como una promesa de igualdad. Mientras tanto, el destino de Vanessa fue un recordatorio constante del karma. Intentó volver a acercarse a Eduardo meses después, fingiendo arrepentimiento cuando vio que su estatus social se evaporaba, pero Eduardo ni siquiera la recibió. Se dice que terminó casándose apresuradamente con un hombre mayor y adinerado, que la trataba con la misma frialdad y desprecio que ella había dispensado a los demás, atrapada en un matrimonio sin amor, en una jaula de oro que ella misma se había forjado. A veces, cuando se cruzaba con Eduardo y Sofía en algún restaurante de la ciudad, veía cómo él la miraba, con adoración absoluta, y sentía una punzada de envidia que ningún diamante podía curar. Había tenido el amor de un buen hombre en sus manos y lo había tirado a la basura por orgullo. La boda de Eduardo y Sofía fue el evento del año, no por el lujo, sino por la alegría genuina que se respiraba. No invitaron a compromisos sociales ni a gente que los criticaba. Invitaron a la familia de Sofía, a los verdaderos amigos de Eduardo y a todo el personal de la mansión. Juana y Roberta, las cocineras, fueron las damas de honor, vestidas con trajes elegantes, llorando de felicidad al ver a su niña casarse con el patrón. Sofía caminó hacia el altar con un vestido diseñado por ella misma, sencillo y etéreo. Cuando Eduardo la vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. No veía a la empleada que había rescatado de la lluvia. Veía a su salvadora, a su compañera, a su igual. Los votos que intercambiaron no hablaban de obedecer o de riquezas. Hablaban de equipo, de lealtad y de nunca, jamás, soltarse la mano cuando llegaran las tormentas. Con el tiempo, Sofía se graduó con honores
y asumió un puesto directivo en la fundación benéfica de la empresa de Eduardo. No era una esposa trofeo, era una líder compasiva que usaba su posición para ayudar a mujeres que, como ella, habían tenido que emigrar y trabajar en servicios domésticos para sobrevivir. Creó programas de becas y protección legal para empleadas del hogar, asegurándose de que ninguna mujer tuviera que pasar por la humillación que ella vivió aquella noche de lluvia. Eduardo la observaba en los discursos, hablando con pasión y elocuencia, y sentía un orgullo que le hinchaba el pecho. Su matrimonio no era solo una historia de amor, era una fuerza de cambio para su comunidad. Una noche de tormenta, años después, Eduardo se despertó por el ruido de los truenos. Miró a su lado y vio a Sofía durmiendo plácidamente, segura y caliente. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín lateral, el mismo lugar donde la había encontrado con sus maletas aquella noche fatídica. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar en el qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera llegado temprano? Si hubiera escuchado a Vanessa, si hubiera dejado que el clasismo lo cegara, habría perdido al amor de su vida. Habría seguido siendo un hombre rico pero miserable. Agradeció a la tormenta, agradeció al destino y prometió, una vez más, no olvidar nunca que la verdadera riqueza llegó a su puerta empapada y temblando de frío. La mansión de los Olivos cambió para siempre. Ya no era un museo frío donde no se podía tocar nada. Ahora era un hogar lleno de vida, donde a veces se escuchaban risas de niños, sus hijos, donde el personal comía en la misma mesa en Navidad y donde la puerta siempre estaba abierta para quien necesitara refugio. Eduardo enseñó a sus hijos una sola regla inquebrantable: no miren a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse. La historia de la sirvienta que se convirtió en reina se contaba no como un cuento de hadas, sino como una lección de humildad para todos los que cruzaban ese umbral. Y así, Eduardo y Sofía demostraron al mundo que el amor no entiende de clases sociales, ni de uniformes ni de pasados. El amor solo entiende de corazones valientes, dispuestos a romperse los esquemas. Vanessa se quedó con su orgullo intacto, pero con el corazón vacío, mientras que Eduardo y Sofía, que empezaron su historia bajo un diluvio de lágrimas y lluvia, terminaron construyendo un refugio indestructible donde siempre, siempre sale el sol, porque al final del día, la dignidad de una persona no se mide por lo que tiene en las manos, sino por lo que es capaz de dar cuando no tiene nada.